Albert Einstein decía que entre más estudiaba la ciencia, más entendía sobre la vida humana. Y al entender más sobre la vida humana, uno se da cuenta que al ser humano le pasan cosas. Y le pasan muchísimas cosas. Una de estas cosas que le pasan es que aprende. Pero, ¿cómo aprende? ¿Desde cuándo aprende? ¿Es genético el aprendizaje? ¿Se puede ocasionar un trastorno del aprendizaje? Etcétera. Pueden ser algunas preguntas que surjan del tema de cognición y desarrollo. Pero este es un tema muchísimo más profundo, ya que se ven involucrados factores sociales, económicos, físicos, ambientales, genéticos, etcétera, que dan como resultado la forma en que nosotros conocemos al mundo. La etapa más importante en el proceso de aprendizaje es la infancia, y la infancia tratada desde el embarazo. En este caso voy a ser un poco más específico y voy a entrar en el caso de cuando los niños entran a la primaria, que es a los 6 años. En México existe un gran abandono hacia los infantes, y no me refiero al abandono como literal, que obviamente hay casos en los cuales pues, las mamás tiran a los niños a la basura o van y los dejan en casas hogares, que es el abandono literal. Yo voy a hablar del abandono hacia la infancia como tal, hacia la infancia como sus derechos, sus necesidades, inclusive, bueno, las necesidades y el trato que se le debe de dar. También al hablar de los derechos nos damos cuenta de que mucha gente no conoce el derecho de los niños, no conoce cuáles son sus derechos realmente. Entonces, como no conocemos sus derechos, la población nos sigue tratando como un objeto, ya puede ser sexual, de burla o de cualquier otro tipo de objeto de maltrato. También lo seguimos utilizando como una posesión, tú eres mío y vas a hacer lo que yo diga. O un complemento para satisfacer necesidades de los padres que no satisfacieron también en la infancia. Tal como lo hacían los romanos y espartanos, ya que ellos veían a los niños como una posesión familiar y no tenían derecho alguno. En Roma los padres tenían el derecho de matar a sus hijos si no los querían. En Esparta, nosotros conocemos Esparta por los gladiadores y todo, entonces al niño se le inculcaba desde muy niño, como a los 3 años, que él iba a ser un guerrero, y entonces empezaba su entrenamiento desde ese tiempo. Para mí era muy importante tocar este tema, ya que para conocer lo que nos toca hoy tenemos que regresar al pasado, porque todo lo que estamos viviendo hoy son consecuencias de antes. Entonces, si conocemos cómo ha sido tratada la infancia desde antes de Cristo hasta la actualidad, o unos años más atrás, nos damos cuenta que caemos en lo que nos toca vivir hoy, los problemas de hoy, los beneficios de hoy y todo lo que nos toca vivir el día de hoy. También la infancia, pues como digo, se ha visto maltratada, pisoteada, arrebatada de los niños, ya que pues nosotros creemos que la violencia o los golpes o los pellizcos o cualquier cosa es una forma de educarlos, gritarles o hacer cualquier tipo de cosas es lo correcto y es lo que los lleva a que hagan las cosas bien, como la escuela, que nosotros los regañamos por malas calificaciones, pero realmente no sabemos cuál es el trasfondo de por qué está sacando esas malas calificaciones. El cerebro de un niño se empieza a desarrollar en la 5ª semana de gestación. En el proceso embrionario, después de la 5ª semana, que es cuando se empieza a desarrollar y está ya implantado el cerebro empieza a crecer de forma gradual, empieza a funcionar y coordinarse, ya que pues también el niño, como lo hemos visto en ultrasonidos, se estira, hace como que está bostezando, como que está comiendo, como que está pasando saliva, cualquier tipo de esas cosas, y ahí es cuando nos damos cuenta que el cerebro está funcionando. Al momento de nacer, la percepción del niño cambia totalmente, ya que pasa de estar encerrado en su mundo, haciendo alusión al embarazo que está dentro de la panza de su madre, a realmente ya salir al mundo real, al mundo que le toca vivir. Entonces, cuando él nace, el cerebro empieza a funcionar como una esponja, porque absorbe todo lo que le toca, todo lo que está en su entorno, todo lo que es su familia, todo lo que le tocó vivir en su entorno. Entonces el cerebro ya está listo ahí para empezar a adquirir conocimientos.
Cuando en el periodo desde que nace hasta los 6 años se desarrollan habilidades cognitivas tales como distinguir su nombre, coordinar cuál es la mano más fuerte, trepar, saltar, identificar, discriminar, saber jugar juegos de rol, que estos son muy importantes, ya que si un niño o una niña, que en este caso pues se combinan, puede ser que están jugando a la mamá y al papá, y entonces en este nos da un contexto de lo que el niño está viviendo y está aprendiendo dentro de su casa. También empiezan a seguir instrucciones, a trabajar en equipo, el proceso del habla y la narración de una historia o cuento, que es así como cuando te cuentan qué pasó en su día o que empezaron así en la escuela y de repente ya te empiezan a contar muchísimas cosas más. También empiezan a comprender el concepto de muchas cosas como son el tiempo, el dinero, la casa, las pertenencias, empiezan a tener un contexto de lo que los rodea y cuánto vale lo que los rodea. Estas son algunas características cognitivas del infante dependiendo su edad, lo que debe de lograrlas. Debe de lograr para tener un buen funcionamiento cognitivo y no se ve afectado su aprendizaje en el futuro. Al entrar a la etapa de la primaria, que es a los 6 años, los niños cognitivamente hablando pueden desarrollar habilidades tales como la integración de estímulos visuales, auditivos y sinestésicos, los cuales le pueden brindar al niño la mejor forma para aprender de él sale, a él le gusta. Por ejemplo, puede ser alguien más que el niño le guste más dibujar, entonces es más práctico, más sinestésico. Que el niño le gusta ver videos, pues es más visual. Entonces al niño lo favorece porque es su manera más fácil y rápida de aprender. Pero nosotros seguimos cerrados a que es que no veas esto, las cosas se hacen así, 2 más 2 son 4 porque yo digo, así simplemente. El psicólogo suizo Jean Piaget afirma que el desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño y la niña por comprender y actuar en su mundo. A la edad de 6 años, Piaget dice que deben de estar en una etapa de operaciones concretas, la cual da como características cognitivas un pensamiento más lógico, se les dificultan un poco los conceptos abstractos e hipotéticos, comienzan a ser menos egocéntricos y empiezan a ser empáticos. Empiezan a entender que sus pensamientos son suyos y que los demás no necesariamente comparten los mismos pensamientos, sentimientos y opiniones. Hace gran énfasis el que el niño empieza a tener noción de la materia, de que sabe que en un vaso le entra tanta agua, que tiene un margen de números a los cuales comprende y entonces esos números los tiene que emplear. También como ordenar objetos con progresión lógica, del más chico al más grande o del color más claro al color más fuerte. Y estas son algunas características a la entrada a la primaria, que pues son muchísimas, ya que esta etapa abarca desde los 6 años hasta los 12. Para que un infante pueda desarrollarse de una manera normal, en el estudio influye mucho el apego que generaron los padres en él, ya que este brinda seguridad y confianza, la cual permite que el infante esté abierto a explorar y a recibir aprendizaje. Si el apego fue lo suficientemente bueno, podemos hablar de que el niño se va a desarrollar muy bien, no solo en la escuela, sino también en su entorno, con su familia, cuando sale a la calle, en algún lugar público, se va a comportar suficientemente bien el niño y va a acatar órdenes. Pero si por ejemplo desarrolló un apego desorganizado, en este caso muchos niños son desobedientes, no entienden quién es la autoridad, no siguen instrucciones y tienen poca o nula motivación para aprender. Muchas veces cuando un niño dice que lo regañaron en la escuela, ¿qué es lo primero que preguntan los papás? ¿Por qué? ¿Quién te regañó? ¿Cuál fue el motivo del regaño? Espero y alguien que esté viendo este video realmente se le venga a la cabeza eso, porque mucha gente recordamos que lo primero que nos decían nuestros papás cuando llegábamos a la casa y decíamos es que me regañaron, era pues ¿tú qué hiciste? Y recuerdo que desde niño mejor guardaba este tipo de circunstancias o de acciones que me decían en la escuela para no tener problemas en casa, ya que uno lo atacan en la escuela y entonces quiere regresar con tus papás a que te protejan, y al contrario, ellos apoyan a la escuela y dicen que la escuela es la que tiene la razón y tú eres un niño malo porque no sabes comportarte dentro de la escuela y no tienes las capacidades de estar dentro de una escuela bien, tú aprendiendo como tal.
En el 2018, una encuesta realizada por el Gobierno de México dice que la demanda de educación primaria actualmente corresponde a 13 millones de niños de entre 6 y 11 años, que esto representa nada más y nada menos que el 10% de la población total de los niños y niñas. También en 2018 la UNICEF dice que de los casi 40 millones de niños y niñas adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza. 4 millones viven en pobreza extrema y la INEGI dice que el 63% de población de 3 a 5 años asiste a la escuela. Estas estadísticas son impactantes, ya que es sabido que pues la educación tiene un costo, aunque México es uno de los países de América que más invierte en educación, pero pues los pobres y realmente los niños se ven perjudicados por esto, ya que no pueden tener el acceso como tal a la educación, ya que pues también si la educación es gratuita, pues tienes que pagar tu uniforme, tienes que pagar tú los útiles, tienes que pagar tú todo, la parte de la escuela. Entonces, pues si están en situación de pobreza o pobreza extrema, obviamente no van a procurar más los gastos para seguir vivos. También es bien sabido que para una educación, pues la persona debe de estar bien alimentada, debe de estar descansada, debe de tener muchos factores para que pueda aprender de una manera correcta. Pero como todos sabemos, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, lo cual también esto es un alarmante, ya que pues si los niños están sobrealimentados no van a tener las ganas de ir a la escuela, o si van a la escuela van a pues a hacer muchas cosas menos estudiar, que lo que más les importa pues es estar comiendo o estar haciendo otro tipo de actividades. La infancia es una etapa a la cual debemos de jugar, explorar, ensuciarnos, correr, brincar, trepar, aprender y sobre todo disfrutar la infancia, ya que la única obligación que se tiene en ese entonces es ser feliz y vivir la vida. Las personas que tenemos un contacto con la infancia debemos de saber estas y muchísimas más estadísticas relacionadas con los niños, ya que como hemos visto, pues está muy violentada la infancia, está muy mal la infancia, ya que nosotros creemos que la violencia es la mejor manera. Pero también no solo nos debemos de quedarnos con el prospecto de México. Sí, obviamente estamos en México, nosotros vivimos en México y tenemos que hacer de México algo mejor. Pero también podemos tomar una visión internacional, la cual podemos fijarnos en Suiza, en Alemania o en algunos lugares que dan prioridad a este tema de la infancia. Ellos sí se preocupan porque el niño viva su infancia como debe de ser. Caso de Suiza, los niños van a la escuela solamente 3 horas al día, porque dicen que los niños deben de vivir su infancia y hacer lo que a un niño le toca hacer, no estar 8 horas encerrado en un aula. Entonces por eso también nosotros debemos de tomar ese ejemplo y hacer lo que se pueda aquí en México, porque también no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana, pero de poquito en poquito, y si entre más gente tomamos conciencia y somos capaces de comprender lo que realmente pasa, y si algún ejemplo les llegó y dijeron sí, a mí me pasa, o le pasa a alguien más, o a mi sobrinito le está pasando esto, a mi nieto le está pasando esto, tomar conciencia de que es algo que debe de cambiar, es algo que debe de ser tomado desde otra perspectiva y fomentar que el niño sea mejor persona y tenga un mejor desarrollo, no solo cognitivo, sino social, emocional, psicológico, ya que si alguno de estos aspectos no está bien desarrollado o se vea un daño o una repercusión para ellos, al saber nosotros estas estadísticas y aplicarlas en nuestra vida, tenemos en nuestras manos un arma muy poderosa que podemos utilizar para poder brindar un nuevo suspiro y giro radical a lo que hoy se conoce como infancia. A los niños les faltan muchas cosas, pero la principal es el amor. Demos crianza a partir del amor. Muchas gracias.